Hola, hola, que Dios les bendiga. Mi nombre es Fernanda Almonte para el que no me conoce y estamos por aquí iniciando un nuevo proyecto el cual el Señor ha puesto en mi corazón, un poquito informal, así lo vamos a empezar, pero es que el Señor ha dicho ya es hora de comenzar. Y es que vamos a tener pequeños videos semanales donde vamos a traer testimonios de personas que quizás tú conozcas, de personas cercanas, de personas que yo sé que el Señor pondrá en mi camino, que nos va a traer una dosis de fe. Vamos a tener momentos de fe a través de lo que el Señor ha hecho en la vida de los demás, en la vida mía y también puede hacer en la vida tuya. Así que hoy vamos a empezar con esto y vamos a empezar con mi testimonio. O sea, yo tengo un tiempecito ya, más de un año, que el Señor me ha puesto a hablar de su palabra, que tuve el encuentro ya full con el Señor, pero nunca he hablado de esto. Y conforme el Señor me ha ido dejando la pista para que, wow, gloria a Dios, para que hagamos esto, llegó a mí la pregunta: Señor, ¿por qué todo el mundo puede hablar de su testimonio tan fácilmente y yo no? Porque no es por nada, porque si Cristo me hizo libre, me hizo libre. O sea, para mí es maravilloso todo lo que ha pasado en mi vida, para mí es maravilloso y lo que yo más deseo es representar a Cristo. Entonces ahí fue donde él me respondió, porque esta es la hora, porque estaba guardando ese testimonio para este momento. Así que le voy a pedir al Señor que organice mis ideas para que se hable lo que él quiera que se hable. Mi testimonio es un poco espiritual, porque todos tenemos procesos diferentes y llamados diferentes. Entonces voy a hablar un poquito sobre, pero en el ámbito espiritual, porque bien lo dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y esa es mi mayor batalla. Yo sé que el enemigo muchas veces se nos disfraza a través de una persona, a través de una enfermedad, a través de un proceso fuerte, a través de una situación, pero yo desde muy joven he podido verlo desde el ámbito espiritual y así al Señor le ha placido. Así que se lo quiero aclarar porque yo sé que aquí vamos a tener testimonio de todo tipo, vamos a tener testimonio con lo cual tú te puedas identificar, y eso es lo que yo sé que el Señor quiere hacer. Yo lo que quiero y lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que tú sepas que hay un Dios real, hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, hay un Dios que para Él nada es imposible, y eso es lo que queremos traer a través de esta nueva serie. Así que en el nombre de Jesús damos por iniciada, y pues que sea Él obrando en todo tiempo y poniendo las palabras en cada persona que estemos por aquí. Cuando yo dije, wow, mi testimonio, o sea, ¿cuál es mi testimonio? Ahí fue donde en un momento de reflexión y de análisis en el Señor me di cuenta que mi testimonio se ha venido formando desde que yo era niña. Hay cosas que a nosotros nos pasan en la vida que luego cuando llegamos a Cristo entendemos el significado, entendemos el porqué. Todo cobra sentido, porque dice bien la palabra que en Romanos 8:28 que todo obra para bien para los que conforme a su propósito son llamados. Y cada cosa que nos ocurre en nuestra vida, tanto en la tuya como en la del otro, como en la mía, es para formar el carácter que Cristo quiere que tengamos según el propósito y el destino de cada uno, según lo que hemos llamado a ser en la vida de los demás. Les cuento, cuando yo era niña, yo tuve una infancia la mejor, y no lo digo por decirlo. O sea, yo en mis 24 años no he podido encontrar, no he podido ver un matrimonio como era el de mi padre y mi madre. En ese matrimonio reinaba el amor, en ese matrimonio era todo literal color rosa. Y lo digo porque yo estuve adentro, porque soy hija, porque yo conviví, porque yo veía, porque yo recuerdo. Porque yo recuerdo más cosas de mi infancia que aún de mi adolescencia. Entonces fue perfecto, o sea, casi perfecto, porque le faltaba a Cristo en su vida. O sea, creían en Dios y todas esas cosas, pero como normalmente las personas lo hacemos antes de conocer verdaderamente al Señor, antes de tener un encuentro con Él. Entonces luego, cuando tengo tipo 11 años, por ahí 12, todo cambia. De un momento a otro, todo se desvanece. De un momento a otro, ellos se divorcian. Pero no fue un divorcio común, porque un divorcio común es como tú pasar un proceso. Ok, tú sufres porque tus padres se dejan, tú no entiendes, o quizás entiendes un poco lo que está pasando, pero en ese momento fue donde se abrió el mundo espiritual para mí también. En ese momento fue en donde se abrió el mundo espiritual. ¿Por qué?
porque empecé a tener batallas con personas que yo sabía que no eran las personas que me hablaban, que yo sabía que no eran las personas que me miraban. Llegué a tener encuentros donde yo decía, ya, este es mi fin, porque esta persona está endemoniada, o sea, literal. Tiene una entidad maligna que yo me recuerdo que me miraban como que me querían matar y yo sola, y yo pensaba como que este era mi fin. Me decían muchas cosas, me decían personas allegadas, porque el enemigo nunca va a usar un extraño para ir a dañar tus sentimientos. Él siempre va a usar una persona que lo que te diga te duela. Por eso es que el Señor permite eso, para formar nuestros corazones, para formar nuestro carácter. Por eso lo permite, pero esa es siempre la técnica que él usa. Él va a usar tu papá, tu mamá o lo que sea para dañar tu corazón. Me decía, ponía en duda mi paternidad, o sea, mi ADN, ponía en duda si yo era hija de mi papá. Pero yo, gracias al Señor, podía entender que no era la persona que hablaba. Yo podía ver espiritualmente cuando el demonio se manifestaba en la persona. Y yo en ese momento, sin conocimiento, imagínate, yo lo que pensaba era que me iba a morir. Yo solamente decía, ay, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Mientras más lloraba, más sentía que me querían matar. O sea, ya esa persona estaba transformada. Hasta que yo me recuerdo que cuando me pude desahogar, cuando pude como que, espérate, que aquí si nos vamos a matar, nos vamos a matar, literal, en el buen dominicano. Yo empecé como que, no, porque esto, porque lo otro, porque empecé a mencionar a Dios. Porque si tú buscaras de Dios, esto no te estuviera pasando. Y esa persona cayó en el piso. Cuando cae en el piso y se levanta y levanta la mirada, yo estoy más asustada con gato, como uno dice. Él volvió a hacer la mirada de esa persona y me dijo, por favor, ora por mí, porque yo no sé qué me está pasando, yo no sé qué se está apoderando de mí. Bueno, más adelante el tiempo sigue pasando. Luego de eso, yo siento como que se abrió un portal en mi vida hacia la depresión, hacia un vacío. Yo empezaba a llorar y yo no sabía por qué yo lloraba. Yo empezaba a sentirme mal y yo no sabía, hasta llegar a un punto en donde cuando iban y me decían, ¿qué tú tienes? ¿Qué te pasa? Yo solamente le decía, hablamos ahorita, que ahorita se me pasa. O sea, era como que cuando te llaman a hacer algo y tú tienes que irlo a hacer. Así, de esa manera ya yo estaba oprimida por el enemigo. Ya yo entré en un momento de depresión, en un momento de angustia. Luego me recuerdo que me fui fuera de aquí, de la casa de mis padres, me fui a estudiar. Por allá también me pasaron muchas cosas sobrenaturales. Y me recuerdo que llegó un momento en donde empezaron a perseguirme unas sombras. Empezaron a despertarme en la noche, empezaron a molestarme, o sea, a intimidarme. Al principio yo no le hacía caso, pero llegó un momento en donde yo me atemorizaba tanto que mi único lugar de refugio era como la casa de mi madre. Y ya yo estaba en un punto donde ni en la casa de mi madre me estaban dejando tranquila. Entonces estaban pasando como muchas cosas y cada vez la depresión era más fuerte, cada vez el vacío era más fuerte, sin saber por qué, porque todo estaba bien, pero no estaba bien. Pasaron muchas cosas de las cuales yo ni me recuerdo. Debo confesar que hay un momento que yo no recuerdo de mi adolescencia. ¿Por qué? Porque una puerta abre a otra. Si ya el enemigo había entrado en mi casa, si ya el enemigo había entrado en mi familia, si ya había entrado en mi vida, si ya yo había aceptado que la depresión y todo eso estuviera en mi vida, entonces ya eso iba a controlar de tal manera que abriera otra puerta. Me explico. Si tú eres una persona que estás depresiva, bueno, luego empiezas a refugiarte en la bebida. Luego quizás la bebida te lleva a hacer otra cosa y así. La cuestión es que el enemigo siempre busca hundirte cada vez más. Y así pasó conmigo. Llegó un momento en donde yo me sentía tan fría y tan falta de sentimientos que a mí no me importaba nada. Literal, ya a mí no me importaba nada. Ya yo era una persona como que había perdido mi esencia. Incluso un día me encontré con una persona que en ese momento estaba en el evangelio y me dijo, ¿qué te pasa? O sea, yo te veo y no te reconozco.
porque ya yo había permitido que las puertas fueran abiertas una detrás de otra, que cada vez me iba hundiendo más, que cada vez me iba sumergiendo más en el mundo del enemigo, porque te voy a decir algo, la misma Biblia lo dice. Cuando nosotros no estamos del lado de Dios, nosotros somos hijos del diablo, así mismo lo dice la palabra. Nosotros nada más somos hijos de Dios cuando ya le aceptamos, lo reconocemos y hacemos la voluntad del Padre. Pero si no, nosotros estamos bajo un dominio que muchas veces no nos damos cuenta, que muchas veces permitiendo y por falta de conocimiento van hundiéndonos cada vez más de diferente manera. Pero eso sucede hasta que no conocemos a Cristo. Bueno, recuerdo que yo estaba una persona tan fría y no me importaba nada, literal. Yo me transformé totalmente y yo sabía que algo estaba mal porque esos espíritus seguían manifestándose. Yo podía ver a través de otra persona cuando había un espíritu maligno. También los podía ver en el espíritu. Podía ver. Empecé a tener sueños horribles. Yo me recuerdo que cada vez que se iba a morir una gente, yo pasaba la noche entera con pesadillas. La noche entera con pesadillas y toda esa sombra, toda esa cosa acosándome. Y al otro día yo sabía que se iba a morir alguien, lo conociera o no lo conociera. Hasta que yo le dije un día, Señor, quítame esto. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no quiero estar envuelta con este mundo. Yo no quiero estar en este mundo. Yo no quiero nada que ver con esto. Si una persona se va a morir, a mí no me importa. Eso fue literalmente lo que yo le dije en el momento. Recuerdo que después vino un sufrimiento tan grande en mi vida, pero tan grande que yo duré como 4 meses encerrada. Me recuerdo que yo estaba gordita por el estrés, la ansiedad y muchos acontecimientos que habían pasado en mi vida que me había dado para comer muchísimo. Yo comía como el que no ha comido. Yo me comía algo ahora y me tenía que comer otra cosa, porque una ansiedad terrible. Entonces luego, en ese momento, yo me recuerdo que duré esos meses encerrada, donde yo solamente lloraba, donde yo solamente me sentía mal, donde yo solamente estaba ahí, como viviendo, vamos a decir, yo no sé, yo ni sé. Entonces luego yo me recuerdo que cuando yo decidí salir de ahí, levantarme, fue para peor entonces, porque ahí fue donde yo me puse como más fría. Ahí fue donde mi corazón en verdad entró en frialdad. Ahí fue donde yo me desacaté. Ahí fue donde yo dije, bueno, si a los demás no le importa lo que me hagan, a mí tampoco me va a importar lo que yo le haga a los demás. Entonces, ahí fue donde yo me volví una mujer muy fría. Ahí fue donde yo como que negué totalmente lo que ya Cristo había puesto en mí. Negué totalmente lo que yo era, lo que yo soy. Y me recuerdo que me fui al mundo, nada me importaba. Incluso llegó un momento que ni mis padres, ni nadie, nadie podía controlarme, nadie. Me decían tal cosa y tal cosa te va a pasar. No me importa. Yo sentía como que yo tenía el control de todo, yo sentía como que yo controlaba muchas cosas, porque el enemigo suele hacer eso. Suele permitir que otras personas se dobleguen ante ti para que tú creas que tú estás en tu mundo perfecto, que tú eres el que manda, que tú eres el que está bien, que tú haces esto y aquello y nada ocurre, que no hay consecuencias. Es una de las mentiras más grandes, en verdad. Entonces luego sigo ese proceso, me envuelvo mucho en la vanidad. Yo no era una persona vanidosa y me envolví mucho en la vanidad del cuerpo y muchas cosas. Y una cosa estaba llevando a la otra, como le explico. Entonces yo entré como en una lucha más adelante. Luego yo sabía que había algo en mí que no estaba bien. Al parecer todo estaba bien, pero nada estaba bien. Lo mismo, todo estaba bien, pero nada estaba bien. Muchas veces estaba bien y caía. Todo estaba bien, mi familia, mi salud, la economía, todo estaba bien. Pero volvía yo a tener que ir a apartarme sola. Hasta un rato que yo me iba a sentir bien, porque eran cosas que pasaban. Para mí ya eso era normal. Para mí ya eso era parte de mi vida. Para mí ya era un proceso.
O sea, te estoy hablando de que de los 11, 12 años me está pasando eso. Y ya para mí, ok, espérate. Como que dame un momento, vuelvo ahorita. Yo estaré bien ahorita. Literal era así. Y me decían, pero no tiene por qué. Pero es que cuando Cristo no está, estas cosas suceden. Se había ido todo sentimiento de mi corazón. Pero había algo dentro de mí, que era la fe. Cuando yo era niña, una tía mía me había regalado un libro de historias bíblicas. Y a mí me encantaba leer la palabra del Señor. A mí me encantaba conocer las historias maravillosas. Para mí esas eran las mejores historias. Más que los muñequitos. A mí nunca me impresionó ningún muñequito. A mí me impresionaban las historias de la Biblia. También en mi adolescencia tenía sueños con revelaciones que en ese momento a quienes yo se los contaba no lo entendían. Yo tampoco lo entendía. Pero el enemigo sí sabía lo que estaba pasando. Él sabía que el Señor me estaba ministrando. Él sabía que el Señor me estaba hablando. Y por eso él buscaba pisotearme y hundirme cada día más. Porque no le convenía que el Señor llegara a mi vida. No porque yo soy alguien súper wow. No, porque el Señor no me necesita ni necesita a nadie. Si Él está con nosotros por amor. Sino porque, no sé, yo siento que Dios tendrá un propósito, tendrá algo. Entonces, ahora yo entiendo todas esas revelaciones que yo tenía, yo las estoy entendiendo ahora y sé qué significan, pero en el momento yo no entendía. Entiendo por qué siempre había la necesidad de que yo fuera pisoteada. O sea, yo era una persona que a pesar que yo me volví fría, yo no, o sea, como que no, tú en tu mundo y yo en el mío. ¿Entiendes? O sea, no sé cómo explicarlo. Tú en tu mundo y yo en el mío. Y sin embargo, siempre aparecen gente como que me querían hundir, como que me querían machacar, como que me querían pisotear. Se acercaban a mí, venían a mí, me hablaban de cualquier disparate y luego salían a decir que yo le dije esto, que yo dije aquello de mi vida. O sea, era una calumnia, era una mancha, era como, no sé, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Como le digo, ahora yo entiendo todo. Porque ciertamente, y le pido al Señor que siga siendo así, yo soy una persona que cuando Dios me habla, a mí no me importa lo que tú vas a pensar. Dios me habló y yo tengo que hablarte. Si el Señor me manda a hacer algo, a mí no me importa lo que tú pienses. Entonces, a ese tipo de persona el enemigo no le gusta. Cuando tú tienes un carácter así, que tú, si dice voy para allá, y más si es en el Señor, porque ahora mismo yo obviamente mi carácter está sujeto a Cristo. Pero, imagínate. Muchas veces no buscamos al Señor por temor. Muchas veces el Señor nos pone a decirle algo a alguien y por temor no lo hacemos. Yo no soy ese tipo de persona. Yo digo, bueno, Señor, hay que agradar. Hay un momento que el Señor, cosa dura, pero digo, mentira, hay que agradarte a ti. Soy una persona que borro rápido y le doy gracias a Dios por eso. Entonces yo supongo que quizás por eso era que me ocurrían tantas cosas, para callarme, para silenciarme. Y me ocurren todavía, porque esto no es una lucha. Pero la diferencia es que ahora el Señor me está enseñando cómo luchar, cómo hacer, cómo actuar. Le pido que me siga dando sabiduría y que nos dé sabiduría a todo lo que decidimos estar en su camino. Bueno, pues continúo. Llega un momento donde el Espíritu Santo de Dios me confronta. Donde yo digo, wow, ¿dónde está esa niña que creía en Dios? Yo dije, ¿dónde está esa niña que se deleitaba en las cosas del Señor? ¿Dónde está esa niña que creía lo que dice la Biblia? Que creía que no era un libro más, que tenía fe. Entonces empiezo a escuchar prédicas. Me recuerdo que yo lastimé a tanta gente. Luego tengo la necesidad de pedir perdón. Le pedí perdón a quien yo sentí pedirle perdón. Le dije, bueno, empecé a cambiar algunas cositas en mi vida. Yo dije, ya es hora de formar lo que Cristo quiere que yo forme. Ya es hora de ponerme seria con mi familia. Ya es hora de, me dio deseo hasta de tener una hija, que fue la que Dios me dio. Y es hora de cambiar. Pero ¿qué pasa? Ahí viene la batalla. Es como cuando tú eres socio con alguien en una empresa y tú le dices a esa persona que ya tienen que cortar y esa persona se enoja y te quiere hacer la vida imposible. Eso me pasó. Mientras yo me buscaba de Dios, llega un momento donde yo digo, no debe ser bueno que yo, conociendo tanto de la palabra del Señor, yo siga en el mundo como si nada. O sea, ya el Señor estaba tratando conmigo, ya el Señor estaba permitiendo que yo misma me confrontara.
que yo misma sintiera el anhelo y el deseo, porque Él estaba ahí para recibirme, Él estaba ahí para amarme, porque dice la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, luego yo digo, bueno, voy a organizar todo. Todo estaba bien en mi vida, todo estaba tranquilo. Yo tenía como un año tranquila, señores, porque poco a poco fui cambiando cosas. Pero, ¿qué pasa? El enemigo se fue dando cuenta. Y ahí fue el momento donde yo dije, ya, es hora. Y me recuerdo que salí embarazada, tuve mi bebé, y yo dije, ok, gracias, Señor. Ahora, un paso más. Yo dije, yo voy a crear una página en donde yo subo versículos bíblicos. Así yo voy aprendiendo y las personas van aprendiendo. Me recuerdo que eso yo lo dije como en el mes de agosto. Y yo iba a empezar en el mes de septiembre. Ay, Dios mío, en esos días todo se volvió un caos. Todo se volvió negro, todo se volvió un gris. Es como cuando tú le declaras la guerra al enemigo. El enemigo te da con todo, con todo que te pisotea, que te quiere acabar, que quiere dañarte, herirte, que quiere... Fue como el pisoteo más grande de mi vida. Sí, porque toda mi vida, como que yo tenía esa lucha, como que tú me quieres pisotear, pero bueno, no me importa. Pero fue un momento donde me dio tan duro que yo quedé devastada, yo quedé sin fuerza. Me recuerdo yo. Entonces ahí volvió entonces una depresión profunda. Volví entonces a trancarme en mi habitación. Volví de nuevo a estar sin fuerza, a estar sin nada. Hasta que un día yo me tumbé en el piso. Porque de verdad literal ya yo no tenía fuerzas. Porque obviamente, es lo que te digo, mientras tú estás en el mundo, el enemigo tiene autoridad contigo. Mientras tú estás haciendo lo que a Dios no le agrada, Él tiene autoridad contigo. Porque tú le perteneces a Él en ese momento. Pero si tú dijiste ya, tienes que ser valiente. Se te va a levantar todo el mundo, se te va a levantar todas las cosas. Pero a mí no fue de que mi papá no me deja buscar de Dios, que mi mamá... No, a mí fue un tsunami para acabar conmigo. Pero Dios es fiel en todo tiempo. Entonces yo me recuerdo que un día yo estaba tan, no sé, como sin fuerza. Yo de verdad sentía que ya yo no tenía vida. De verdad yo sentía que ya yo no tenía vida. Y me recuerdo que yo sentía literal como había alguien al lado mío diciéndome, quítate la vida, quítate la vida. Esos pensamientos ya habían pasado anteriormente por mí, pero sin razón alguna. Pero el Señor siempre fue fiel. Y me decían, quítate la vida, ya no hay más nada que hacer, ya, ¿cómo tú vas a salir de esto? Pero era una lucha. Por eso le digo que mi testimonio es muy espiritual, porque mientras me decían así, yo sabía que los pensamientos no eran míos, porque eso es lo que pasa con el enemigo. Cuando él pone pensamientos suicidas en alguien, él le hace pensar a la gente que son pensamientos de ellos, pero es él que le está hablando. Y como ya yo tenía experiencia con varias cosas que me habían pasado, varias manifestaciones, ya yo sabía, pero yo no tenía fuerza. Lo único que yo decía es, Señor, no, por favor, no, por favor. Y me decían, quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida. O sea, ya se acabó, ya. Y como que me insistían, como que me empujaban. O sea, cuando algo te empuja, cuando algo te quiere obligar, cuando algo te quiere presionar, cuando te quieren intimidar, esas cosas no son de Dios. Entonces me presionaban y yo sin fuerza, lo único que decía es, Señor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Y yo miraba a mi niña y decía, no, por favor, como si yo estuviera suplicando por mi vida. Pero yo estaba sola, literal, estaba sola. Pero yo sé que en ese momento yo tenía una lucha. Hasta que yo me recuerdo que fui a la habitación de mi mamá y me tiré en el suelo, así, y ella no podía más. Y yo le dije, Señor, si es tu voluntad, llévame. Pero de aquí nada más me paro si es contigo. Porque yo no sé de ti. Nadie ha venido a decirme lo que tú has hecho en la vida de alguien más. Nadie ha venido a hablarme de ese Dios tan grande que yo sé que existe. Nadie nunca ha venido a darme testimonio de ti. Yo no conozco a nadie.
personal, así una persona que yo pueda decir, wow, ese fulano, que me hable de ti de tal manera que yo pueda escuchar sobre tu existencia. Pero yo sé que tú existes, yo sé que tú eres fiel y yo sé que tú estás conmigo, aunque no sepa nada de ti, aunque nunca haya tenido un contacto ni contigo ni con nadie que te conozca. Pero yo sé que tú eres real, yo sí te creo. Y lo único que te voy a pedir es que me haga un rinconcito contigo, porque yo sabía que no todos entraremos al reino de los cielos. Yo sabía que las cosas no eran tan fáciles como las pintan. Y sin embargo, en ese momento yo le entregué mi vida, yo le entregué mi alma y le dije, yo no puedo más. Y si me voy a levantar de aquí, es contigo. Y ahí fue donde nuevas fuerzas vinieron a mí, donde el Señor me abrazó, donde yo tuve mi primer encuentro con Dios real, donde yo sentía que Él estaba ahí, donde yo sentía que ya eso que me impresionaba se había esfumado o se le había bajado el volumen, porque siguió, pero para mí ya estaba en volumen bajito, para mí ya no importaba lo que decía. En ese momento dejó de importar todo. En ese momento el avispero seguía, pero yo estaba tranquila, porque yo sabía que Dios estaba conmigo. Entonces ahí fue donde yo dije, yo no voy a hacer ninguna página subiendo versículos bíblicos. Soy yo que voy a hablar de la palabra de Dios. Con mi boca le voy a demostrar al enemigo que Dios sí es real y que Dios sí me ama y que Dios sí me ha recibido. Y ahí fue donde yo me recuerdo que diario el Señor me daba palabra. Y cuando yo escribía, porque era tanta la revelación que yo tenía que escribirla. Y cuando yo hacía mis investigaciones, todo lo que yo había escrito tenía base bíblica. Entonces ahí empecé a hablar del Señor, hablar del Señor. El Señor diario me daba palabra, diario, en ese momento para las redes. Recuerdo que empecé todo desde cero, pero con Dios, tal y como se lo pedí. Y más adelante, ya yo tenía un tiempecito hablando del Señor. Le digo, Señor, yo quiero congregarme, yo quiero ser parte de una iglesia, yo quiero tener hermanos, yo quiero tener una congregación, pero donde estés tú, donde de verdad esté Jesús. Ahí el Señor me guió, me dirigió y todo bien. Yo acepté al Señor, tal como dice Romanos 10, del 9 al 10, si no me equivoco, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y Salvador, seremos salvos. Con el corazón creemos para justicia y con la boca creemos para salvación. Algo así, yo se lo pondré por aquí, pero lo estoy diciendo con mi palabra. Y me recuerdo que yo acepté al Señor un domingo. Yo llegué a la iglesia miércoles. El Señor me habló un lunes. Entonces yo me recuerdo que ocurrió todo. Un lunes yo conocí a la pastora por un amigo que me guió a otro amigo para ayudar a una amiga, pero el propósito de Dios era que yo la conociera. Y ahí el Señor me habló. Y ahí yo supe que era que el Señor me estaba indicando cuál era mi congregación. Entonces eso fue un lunes y ya el miércoles yo estaba congregándome, miércoles, sábado y el domingo acepté al Señor. Y recuerdo que en esa misma semana, dentro de todo ese caos que yo estaba viviendo un caos como exterior. Como que, ok, me están dando con todo, pero estoy bien con Dios. Entonces pasa algo. Ese pequeño testimonio no lo voy a contar ahora porque el Señor lo está procesando. Lo está procesando y siento que más adelante, ya cuando termine de completarse, ahí yo voy entonces a hablar esa partecita. Pero fue algo muy duro, fue algo que me dejó otro golpe. De nuevo me noquearon. Y ahí yo me recuerdo que yo seguía hablando del Señor y yo seguía y me decían, mira, ya, espérate, que te ha pasado algo físicamente a ti, a tu cuerpo y tienes que parar, espérate. Y yo, lo que Dios me estaba dando era tanto que yo no podía parar. Y yo solamente seguía, como que yo sentía que, porque esa es nuestra verdadera lucha. La verdadera lucha que tú tienes con el enemigo no es de que voy ahí, que Satanás, que le voy a dar un golpe a fulano. No. O sea, si tú lees en Efesios te va a decir cuáles son las armaduras de nosotros.
es de que vainita paz, que el evangelio, que la oración. Es cosas así, no crees que tú vas a venir y que físicamente, no. Y así es como se derriba, y siento que así fue como el Señor me llevó a hacer la lucha espiritual, porque yo estaba destrozada, pero sentía como el Señor me iba construyendo de nuevo. Fue algo que, como dice papi, a veces uno pasa desierto, en donde todo se está acabando, y la gente cree que tú estás mal, y sí, en un sentido yo estaba mal, pero cuando llegó Jesús, yo estaba sedada. Él dice, papi, como si te pusieran una anestesia y tú pasas el proceso, como que ahí, tranquilito con Jesús, en los brazos de Jesús. Y así pasé mi proceso, gracias a Dios. Y hasta el día de hoy la paz se ha quedado. Han pasado cosas y siguen pasando cosas, porque estando en los caminos del Señor, ahí es donde te atacan más fuerte, y más cuando tú tienes la boca floja. Más cuando tú tienes la boca floja para hablar de Dios, para que si Dios te mandó allí, tú vas, que si Dios te dijo esto, tú lo haces. Más sí, pero seguimos, que Dios es más grande que todo. Y todo ha sido maravilloso, porque desde el momento que dije, sí, Señor. Oh, me recuerdo que, wow, se me olvidó. Es que yo, no sé, yo como que pierdo el hilo de la cosa. En esos días donde yo le dije al Señor que ya yo no podía más, que yo me levantaba así era con Él. Me recuerdo que tuve mi primera visión. Yo vi una escalera alta y con mucha luz. Y me decían escala más alta. Como que siguiera, como que tuviera más fe, como que no me rindiera. Y ahí fue donde yo dije, no, espérate, que ya no es de que vainita, de que fotica, que versículo, no. Yo voy a hablar del Señor con mi boca, yo voy a confesar a Jesús, aunque yo todavía no esté viendo lo que Él está haciendo, pero a mí no me importa. Yo creo en Él. O sea, en ese momento mi fe era mayor, porque muchas veces hay gente que tiene fe por lo que ve o por lo que Dios hace. Yo nunca había visto nada en mi vida, nada. Yo sí sé que el Señor siempre había estado, claro que sí, pero así de verlo, porque siempre me tocaba ver el otro lado, siempre me tocaba ver el lado de las tinieblas, siempre me tocaba ver la realidad en la que vivimos, pero sin embargo, le doy muchas gracias a Dios por mi fe, por la fe que puso en mí, porque eso es lo que me tiene aquí hoy en día, y eso es lo que mantiene a uno de pie. Porque los caminos del Señor son muy bonitos, son maravillosos, es lo mejor. De verdad le digo que aunque pasen problemas, aunque pasen situaciones, aunque pasen momentos, tú estás como respaldado, por así decirlo. Y estoy en un momento en donde miro hacia atrás y hasta he repudiado muchas cosas. He repudiado porque es que cuando Cristo llega a tu vida, cuando Cristo te limpia, cuando Cristo te rescata, cuando Cristo te hace nueva criatura, como dice la palabra, ya tú buscas las cosas de arriba, como también lo hice. Ya tus objetivos son otros. Y en mi caso muy espirituales. Yo estoy en modo Abraham, que Abraham estaba en la tierra prometida y ni sabía que ya estaba en el lugar que Dios le había prometido, porque su mirada estaba puesta en lo otro, en lo que nos espera después. En eso está mi mirada, y le pido a Dios siempre seguir así, porque la palabra dice que el que esté fuerte mire que no caiga. Pero si Cristo me levantó, yo sé que Él me guiará hasta el fin. Sé que aunque vengan momentos duros, aunque vengan momentos, que vengan procesos, y más ahora por estar aquí hablando de más y haciendo de más, pero a mí no me importa, porque Dios es más grande que todo. Entonces aquí estamos, gracias a las oraciones de toda la gente que ora por uno, que el Señor le pone a orar, porque no solamente somos nosotros, tenemos que orar los unos por los otros. Y nada, déjenme decirles que después que yo estoy en los caminos del Señor, toda esa angustia que yo pasé muchos meses sufriendo, no lo voy a decir que no. Había momentos donde yo me sentía mal, pero yo iba a los pies de Cristo. Yo no iba, ay, fulano, ¿qué me está pasando eso? No, porque ¿quién era el único que había estado? Y no tanto por eso, sino quién es el único que te puede rescatar, quién es el único que te puede hacer de nuevo, quién te creó. Yo iba, ay, Señor, me duele esto y esto, me siento mal por esto y por esto. Venía la paz tranquila. Al otro día, ay, Señor, mira, gritando por los pies de Jesús. Y he visto su mano, y cada día Él nos va formando más. A veces nuestra fe es cuestionada, a veces nuestro camino, nuestros andares son cuestionados, pero
a su tiempo segaremos si no paramos de hacer el bien, como dice la palabra. Ya me pasó una experiencia. A ver, estoy grabando esto. Ay, Dios mío. Lunes. El Señor me devolvió la paz, me devolvió la tranquilidad, me devolvió un corazón de carne, un corazón que cada día le pido más, que me ponga amor, misericordia, que me ponga los frutos del Espíritu, bondad, mansedumbre, todo. Me devolvió un corazón que puede amar tal y como el Señor quiere que ame. Me devolvió mi familia, me está restaurando mi esposo. Mi esposo es un testimonio en proceso, porque ya él ha visto la mano de Dios. Él ha visto ya, en estos días, él estuvo aquí. Y él vio tanto la mano de Dios. Dios se manifestó tanto que él me dijo hace 3 días, el Dios de ustedes no falla. Dije, el Dios mío y de mi hermana, porque así fue como lo que le salió a decir. Y tengo testimonio también. Tengo testimonio de algo de cómo Dios lo libró de la muerte en estos días, de cómo vino el mismo Satanás aquí y me enseñó que me lo iban a dar en una caja, en un ataúd. Y yo le dije, mi Dios no permitiría que eso pase. Y después llega él y me cuenta todo lo que le pasó. Cosas que era hasta mínimo para romperse algo o herirse el cuerpo, por no decir la muerte, porque como pasó y como fue todo, solamente Dios. Y cuando él me contó eso, yo simplemente hice llorar. Y él me decía, di que no llore porque yo estoy bien, yo estoy aquí. Yo dije, yo no lloro porque te hubiese pasado algo, porque yo sé en quién yo he creído. Yo lloro porque aún así la gente no cree en Dios. Y Dios ha sido maravilloso. Ha estado trabajando porque es un proceso. Tengo 1 año y algo ya en el evangelio en sí, trabajando en la obra del Señor. Y es un proceso, pero he visto cómo muchas personas de mi alrededor están viendo un testimonio de Dios en mí. Porque Dios permitió que pasara todo lo que pasara por eso mismo, para glorificar su nombre, para que su nombre sea exaltado, para que yo diga y para que ustedes puedan decir, solamente el Señor Jesús cambia, solamente el Señor Jesús tiene la solución. Por eso, esta soy yo, una persona que te puede decir que Cristo es real, que Dios siempre está, que lo que no estamos somos nosotros, que Dios te ama, Dios no te condena, Dios no te juzga. Sí, a veces hay cosas que el Señor llama la atención y corrige, pero dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo corrige, es por nuestro bien. Así como si tú tienes un hijo, tú tienes un sobrino, tienes algo, tú le dices, no haga eso que te va a caer. Es lo mismo. Pero muchas veces nos llenamos como que Dios me exige mucho, porque Dios me exige que deje. Dios no te exige nada. Tú cuando conoces a Dios, tú cambias, tú eres otra persona. Tú te das cuenta que las cosas que quizás te podían hacer feliz, que podían durar unos minutos, no las cambiarías por algo que te puede durar eternamente, por algo que puede estar contigo día, noche, a todo momento. Y me estoy robando la palabra de un amigo que dijo así, es que lo que yo puedo conseguir quizás haciendo cosas que no le agradan a Dios, solamente dura un rato, pero lo que yo he conseguido en Dios, o sea, me dura todo el tiempo, 24 horas, y yo no quiero perder eso. Yo dije, wow, como que describiste lo que yo no había podido describir. Y bueno, te estoy robando la palabra, pero es que es así, o sea, y te lo voy a decir yo, te lo voy a decir cualquiera que conozca al Señor. Y ya para terminar, es como te decía, el mundo del cristianismo no es fácil. Tú vas a ser rechazado, pisoteado, burlado, cuestionado, supervisado, de todo. Pero ahí está el Señor para ayudarnos. Me recuerdo yo que hubo un momento en el evangelio, que es el momento en donde la depresión quiso volver a tocar a mi puerta. Porque dice la palabra que cuando un demonio sale de tu casa, o sea, de tu templo, de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón, él va y busca 7 peores que él para volver. Tú sabes que si la encuentras vacía, que la encuentras sin Cristo, si tú te descuidaste un chin, si tú dejaste de buscar al Señor,
volver a entrar, pero a ser peor. Por eso es que muchas veces vemos que muchas personas conocen al Señor y luego caen y luego andan como peor o le cuesta más. Es por esto, porque bíblicamente el enemigo obviamente no va a venir con el demonio que tú derrotaste primero. Él va a venir con 7 peores que él. Entonces quiso venir esa depresión tan fuerte en mi vida que yo estaba ahí, tirada en mi cama, y no sé por qué yo siento decir esto. Y recuerdo que yo estaba todos esos días como afligida, como que nada, o sea, porque hay varias maneras del enemigo atacarte. Como ya yo no miro para atrás, como ya yo no miro para el mundo, porque eso es lo primero que el enemigo hace. Si a ti lo que te gustaba era esa mosca, si a ti lo que te gustaba era estar en el chisme, él te va a mandar una recua de chisme, de personas chismosas, pero personas que tú tengas sentimientos, que tú no le puedas, o sea, que a ti te cueste decirle como que, hey, pero ya cállense, yo no quiero que ustedes hablen de eso. Si tú eres una persona que bebía, te va a mandar la bebida. Si tú eres una persona que consumía sustancias, te va a ofrecer eso. Depende la persona que tú seas. Pero como el enemigo me analizó, porque él analiza y se da cuenta que, gracias a Dios, y espero que así sea, las cosas del mundo no me llaman para nada. El viejo yo ya no quiero nada que ver con eso. Entonces él manda un enfriamiento espiritual. Que eso son unos códigos que yo estoy diciendo un poquito fuerte, que quizá no me van a entender, pero es importante como que todos sepamos. Muchas veces el enemigo no va a hacer caer al cristiano con las cosas que hacía antes. Si el cristiano es un poquito más fuerte que ya eso que superó, entonces él lo que va a permitir que tú te congregues, que tú hables de la palabra, que tú hagas de todo, pero que entre un enfriamiento espiritual a tu vida, o que ya tú no quieras hacer nada. Entonces eso me pasó. Y me recuerdo que un día el Señor mandó a una hermana a hablarme. Y esa hermana me habló de parte del Señor. Me dijo todo lo que yo estaba pasando, cosa que nadie sabía, porque aparentemente estaba normal. Es el peligro del asunto. Yo estaba haciendo muchas cosas normal, pero dentro de mí se estaba apagando como la chispa. No la fe. Es algo raro, yo no sé explicarlo. No la fe, porque yo seguía creyendo en el Señor, pero es como un estancamiento, como para que lo mismo, para que tú dejes de hablar de Dios, para que tú dejes de hacer la obra de Dios, para que tú te tranquilices. Es como un dardo como esos animales cuando le mandan una flechita para tranquilizarlo. Eso era lo que me estaba pasando. Hasta que una hermana me dijo, si en este momento ya tú decides estar así, ser una cristiana más, ser una persona más, o sea, quedarte ahí frío, dejarte arropar por lo que te está atacando, ¿cuál sería el testimonio de Cristo en tu vida y en la de los demás? Lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor ha hecho contigo. O sea, como que ¿qué iba a pasar con eso? Eso me dio, vea, una pedra. Literal, esa palabra, mira, eso fue directamente del cielo, porque si el Señor sabe que si hay algo que yo siempre le he pedido es representarlo a Él, si hay algo que yo siempre le he pedido es que las personas puedan conocerlo a Él o tener el beneficio de la duda sobre Cristo. Entonces que aquí ven y te digan, o sea, ya tú no vas a dejar de representar a Dios, ya ahí va a morir. Eso es como cuando tú tienes un sueño muy grande y en un momento tú desistes y como que vienen y te muestran ese sueño, todo lo que tú anhelabas, todo lo que tú soñabas, y eso te da duro. Así me pasó a mí. Y yo dije, no, es cierto, y me paré. En el nombre de Jesús me paré de esa cama y dije, no, aquí seguimos en la obra del Señor, porque seguimos teniendo luchas, seguimos teniendo batallas. Apreciamos sus oraciones, pero esto es hasta que Cristo venga, hasta que nosotros nos vayamos a Él. Y nada, ¿qué le quise decir con esto? De que no te voy a pintar un evangelio color rosa, no te voy a pintar que todo es perfecto. Sí, vienen muchas cosas con el Señor, porque dice que cuando uno busca el reino de los cielos, lo demás vendrá por añadidura, pero todo al tiempo de Dios y proceso de Dios. En mi vida me han llegado cosas que yo ni he pedido, me han llegado cosas que yo ni estoy en eso, pero han venido de parte de Dios, porque así a Él le ha placido. Pero es como te digo, todos tenemos un testimonio diferente.
Todos tenemos procesos diferentes. Y lo único que te puedo decir es que solamente Cristo tiene la solución. Yo sé que hay mucha gente que pasan batallas espirituales peores que la que yo estoy contando. Sé que hay muchos hogares donde quizás no duermen porque el enemigo se ha apoderado de esas almas de tal manera que tiene el control. Sé también que hay procesos que no son tan espirituales, que son, como decía al principio, quizás enfermedades, quizás batallas, quizás económicamente, como sea. Pero lo que quiero resaltar es que todos tenemos un proceso. Y dentro de todo ese proceso, todos tenemos un vacío que solamente lo llena Cristo. Cuando caí y en mis momentos más difíciles, yo sentí que el mismo Dios fue quien me reconstruía, fue quien me hizo de nuevo. Y aún no soy para nada la persona que Dios quiere que yo sea. Es un trabajo constante, pero el que empezó la buena obra va a terminarla. Y así lo que Él ha hecho conmigo, lo hará contigo. Lo que Él ha hecho con las personas que estaremos por aquí hablando sobre ese Dios tan grande, lo hará aún más grande por ti. Porque si Él permite que yo esté aquí hoy en día hablando de Él, es porque Él quiere llegar a tu vida. Y es porque sea lo que sea que estés pasando, sé que para ti es lo más fuerte. Porque no hay batallas más grandes que otras, simplemente son batallas personales. Pero en Dios todo se cura, todo tiene solución. En Dios todo se renueva. En Dios podemos tener vida y tener vida en abundancia. Solo ten fe, solo cree y las cosas sucederán. Que Dios te bendiga.